Este es un vídeo correspondiente al tema 1, recursividad, y más concretamente a su sección número 4, recorrido, durante la cual vamos a trabajar el recorrido de arrays de forma recursiva. Empezamos. Bien, en la sección anterior, en el vídeo de la sección anterior, os había presentado lo que era el esquema de la descomposición recursiva ascendente y de la descomposición recursiva descendente. Bueno, realmente sin que vosotros lo supierais, realmente os estaba presentando una descomposición recursiva ascendente correspondiente a lo que es un recorrido de un array, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la transparencia que vimos en el vídeo de la sección anterior, ¿vale?, es exactamente la misma, solo que donde pone método, pues lo hemos cambiado por la palabra recorrido, ¿vale? Para que quede bien claro que lo que estamos haciendo ahora es un recorrido, igual que antes, de este array, ¿vale?, desde esta posición hasta esta posición, ¿de acuerdo? Y de forma recursiva, y en este caso utilizando una estrategia ascendente, ¿eh? Os recuerdo un poco de qué iba todo esto. Teníamos el array aquí, aunque realmente estábamos contemplando, digamos, que nuestro ámbito de aplicación no era el array completo, sino desde esta posición hasta esta posición, ambas inclusive. Lógicamente, en la llamada inicial instanciamos esos dos parámetros a la posición 0 y la posición a.length -1, de forma que pues, el procedimiento o el proceso a realizar se efectúe sobre todo el array completo, ¿de acuerdo? Asumíamos un caso base de longitud 0, lo cual afectaba básicamente al límite derecho de este parámetro, ¿de acuerdo? Y fin, la variable fin o el parámetro fin estaba instanciado a .length -1, es decir, el extremo derecho del array, y que además este parámetro se mantenía invariable de llamada en llamada, ¿de acuerdo? Teníamos nuestra condición de caso base, si inicio es mayor que fin, es decir, si se han cruzado los dos índices, ¿vale? Y si no, en el caso general, pues simplemente operábamos sobre el extremo izquierdo, sobre el dato que está en la posición inicio del array, y llamábamos recursivamente al método pasándole el subarray derecho, es decir, el que empieza desde inicio +1 hasta final, ¿de acuerdo? Bien, la traspa relacionada con el recorrido descendente pues es exactamente igual, es decir, la misma transparencia en la cual estábamos hablando de el esquema de descomposición recursiva descendente, pues donde pone método lo cambiáis por recorrido para, de alguna manera, daros cuenta de que el esqueleto que os había presentado entonces se correspondía con un recorrido recursivo, ¿de acuerdo? En este caso, descendente. Todo prácticamente es idéntico, ¿vale? Los parámetros, la llamada inicial, las condiciones las precondiciones del método, en este caso pues asociadas a un caso base de longitud 0 y donde el parámetro inicio vale 0 en todo momento, ¿eh? Vale 0 en la llamada inicial y luego para cada llamada de la cabecera que se genere, la llamada recursiva que estamos generando es exactamente con el mismo valor, ¿de acuerdo? Mismas condiciones de caso base y bueno, pues la descomposición recursiva descendente dice que operemos localmente sobre el extremo derecho y llamamos recursivamente a lo que sería el subarray izquierdo, es decir, el que comienza en inicio y termina en la posición fin -1, ¿de acuerdo? Es decir, en resumen, todo lo que habíamos visto en el vídeo de la sección anterior, ¿vale?, descomposición recursiva ascendente y descendente, en realidad eran descomposiciones basadas en un recorrido del array, ¿de acuerdo? Bien, para continuar un poco con todo este asunto, ¿vale?, definimos lo que se llama el método lanzadera. Dice, se suele definir un método público, ¿vale?, aquí la palabra público va a ser la palabra más importante, homónimo. Homónimo significa que se llama igual, ¿vale? Vamos a definir, además de nuestro método que se llama, por ejemplo, recorrido ascendente o recorrido descendente, ¿de acuerdo? Vamos a definir otro método que se llama igual, ¿vale? Recorrido ascendente o recorrido descendente, ¿vale? Ese método se le suele llamar método guía o método lanzadera y básicamente la tarea del mismo es simplemente realizar la llamada inicial, ¿eh? La llamada inicial esta que estábamos diciendo, llamada inicial, llamar al método pasándole el array y diciéndole que los índices
inicio y fin inicialmente son 0 y a.length menos 1, lo cual ocurría tanto en el ascendente como en el descendente, ¿vale? Pues ese tipo de llamada inicial es la tarea que tiene que realizar cada uno de estos métodos homónimos, ¿vale? Si os fijáis, dice recorrido ascendente, pues lo que tiene que hacer es básicamente llamar a un método que se llama igual, ¿vale? Le pasamos el array y instanciamos con la llamada inicial diciéndole que el primer valor de inicio es 0 y el primer valor de fin es a.length menos 1, ¿vale? Lo mismo si estamos hablando de un método lanzadera para el recorrido ascendente como si un método lanzadera para el recorrido descendente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la única tarea que tiene que realizar el método lanzadera es hacer la llamada inicial al método recursivo de forma que éste actúe sobre todo el array completo A, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, la otra diferencia fundamental es que la cabecera de estos métodos lanzadera únicamente contienen lo que sería el array, es decir, hemos eliminado toda la parte de los índices, porque bueno, estos métodos en realidad no son métodos recursivos, sino que lo que hacen es disparar la secuencia de llamadas recursivas, en este caso pues usando el método recorrido ascendente o recorrido descendente, que estos dos, recorrido descendente y recorrido ascendente, sí que son recursivos, ¿eh? Aquí tenemos el método y aquí tenemos la llamada recursiva, ¿vale? En modo pescadilla que se muerde la cola, si queréis. ¿De acuerdo? Lo mismo con el recorrido descendente, recorrido descendente. ¿De acuerdo? Por tanto, estos métodos de aquí no son recursivos, sino que lo que son métodos que lanzan o disparan la secuencia de llamadas recursivas correspondiente. ¿De acuerdo? En este caso, claro, lógicamente ya no tiene sentido meterle aquí ningunos índices, porque lo que tiene que hacer es hacer la llamada inicial, donde estos dos parámetros están claros, es decir, el extremo izquierdo y el extremo derecho, y el único parámetro, digamos, variable, pues es el que incluimos en la cabecera de nuestro método lanzadera. ¿De acuerdo? Métodos lanzadera, lo único que tienen como parámetro es el propio array. ¿De acuerdo? Dice, esta técnica nos permite ocultar la estructura recursiva, es decir, si nosotros ofrecemos estos métodos de forma pública para que se realice un recorrido ascendente, por ejemplo, sobre todo el array completo A, estamos de alguna forma enmascarando, ocultando esa estructura recursiva a cualquier usuario, a cualquier programador que vaya a utilizar estos métodos, ¿vale? Yo simplemente le ofrezco un perfil de manera que él tiene que llamar a este método y pasar el array, ¿vale? De una forma transparente, el usuario de este tipo de métodos va a ignorar si realmente por debajo hay una estructura recursiva o no, ¿de acuerdo? Y dice, a partir de ahora, lógicamente, los métodos que hemos presentado anteriormente tendrían que definirse como privados. Es decir, estos son públicos, ¿vale? Los métodos lanzadera, y estos dos, el recorrido ascendente y el recorrido descendente, deberían pasar a ser privados, si en algún momento fueron públicos, ¿vale? La idea es que al ser privados, simplemente se utilizan desde estos otros dos métodos, que son los que ofrecemos de forma pública a otros usuarios / programadores. ¿De acuerdo? El hecho de que se llamen igual, tanto los métodos lanzadera como los métodos recursivos que hemos visto anteriormente, permite diferenciarlos gracias a el número de parámetros que tienen en el perfil. Es decir, si nosotros hacemos una llamada pasándole solamente un parámetro, pues estaremos accediendo o intentando llamar al método lanzadera, mientras que si realizamos una llamada y le pasamos 3 parámetros, lo que sería el array y los 2 índices, pues entonces estaríamos haciendo referencia a estos otros, ¿vale? La forma de diferenciarlos, ya que se llaman igual, pues básicamente es en función del número de parámetros que hagamos en la invocación. Si hacemos 3, pues estaremos llamando a alguno de estos dos, y si solamente le pasamos el array, pues estaremos llamando a los métodos lanzadera correspondientes. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a pasar a la parte final ya de este vídeo y vamos a hablar de lo que sería un recorrido ascendente simplificado y recorrido descendente simplificado, ¿eh? Y vais a ver que es bastante intuitivo. Si os habéis dado cuenta,
en un recorrido ascendente, ¿qué ocurría? Pues que el extremo derecho, fin, se mantenía siempre invariable en su valor inicial a punto length menos 1. Dice, pues si ese parámetro fin está siempre con ese valor, ¿vale? Si yo aquí en mi recorrido ascendente, este parámetro de aquí siempre va a tener el valor de a punto length menos 1, pues no lo necesito para nada. Y como no lo necesito para nada, me lo puedo cargar, ¿vale? Y eso es lo que hacemos en un recorrido ascendente simplificado. Dice, sustituimos todas las referencias al parámetro fin por el valor inicial que va a tener, que además va a ser el valor que va a tener en todo momento, ¿vale? Fin siempre va a estar instanciado a este valor y por lo tanto lo sustituimos, ¿vale? Sustituimos el parámetro fin por ese valor, por su propio valor. De esa manera, pues la cabecera es exactamente la misma, donde hemos eliminado el parámetro fin, ¿vale? En la llamada inicial simplemente tenemos que instanciar este parámetro, ¿vale? Lo instanciaríamos a 0, el extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Y asumiendo un caso base de longitud 0, pues básicamente vamos a ver un poco si ha cambiado en algo. Esto sería un poco el caso base de longitud 0, la precondición asociada al parámetro inicio. Bueno, ¿ha cambiado en algo? Pues vamos a verlo. 0 menor o igual que inicio, menor o igual que a punto length. Pues creemos que no ha cambiado nada. 0 menor o igual que inicio, menor o igual que a punto length. ¿Vale? Esta sería nuestra cabecera. ¿Vale? Y en un caso base de longitud 0, pues en lugar de tener la condición si inicio es mayor que fin, ¿vale? Pues claro, habría que poner, fijaros, teníamos si inicio es mayor que fin, es la condición de caso base de longitud 0. Pues como ahora fin lo hemos cambiado por a punto length menos 1, sería inicio mayor estrictamente que a punto length menos 1, es decir, mayor o igual que a punto length. ¿Vale? Esa sería la nueva condición. ¿De acuerdo? Evidentemente, todo lo que hay que hacer dentro del caso base se mantiene y todo lo que hay que hacer dentro del caso general es exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo único es que en la llamada recursiva, pues lógicamente simplemente pasamos el array y inicio más 1, ya que el parámetro fin es el que se mantenía invariable. ¿De acuerdo? En resumen, hemos eliminado de la cabecera el segundo parámetro de tipo índice, ¿vale? Y como su valor era siempre a punto length menos 1, pues todas las referencias que había en el cuerpo de ese método relacionadas con fin, pues las hemos sustituido por a punto length menos 1. ¿Vale? Y todo lo demás, aquí hemos hecho una pequeña operación algebraica y poco más. ¿De acuerdo? Esta sería la representación de el subarray derecho, es decir, cuando yo estoy llamando a este método recorrido ascendente simplificado del array A y solamente pasándole esta posición de inicio, lo que estamos queriendo decir es que el ámbito de aplicación de este método es sobre este array desde esta posición en adelante, ¿vale? Y desde esa posición en adelante, pues localmente yo puedo operar sobre el extremo izquierdo y dejar el subarray derecho que empieza en inicio más 1 para la llamada recursiva. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos a ver el recorrido descendente simplificado, que es completamente análogo, ¿vale? ¿Qué ocurría en el recorrido descendente? Pues que todas las referencias a inicio, ¿vale?, eran el valor 0, ¿vale? Inicialmente vale 0 y luego de llamada en llamada se mantiene con ese valor 0, ¿vale? Pues entonces, si conocemos esa circunstancia, simplemente pues sustituimos todas las referencias al parámetro inicio por su valor inicial 0, ¿vale? Hemos eliminado el parámetro inicio de la cabecera. Fin se va a instanciar inicialmente en la llamada inicial al extremo derecho, a punto length menos 1, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra misma precondición asumiendo un caso base de longitud 0, ¿vale? La precondición asociada al parámetro fin. Y, bueno, fijaros, la condición que teníamos aquí antes era lo mismo, ¿no? Si inicio es mayor que fin. Bueno, pues si inicio ahora vale un valor de 0, ¿vale? En realidad estaríamos diciendo, fijaros, si yo tengo esta condición inicio mayor que fin y inicio lo voy a sustituir por un 0, lo que estoy diciendo es 0 mayor que fin.
Bueno, pues 0 mayor que fin queda mucho más bonito si lo ponemos así. Si fin es más pequeño que 0, sería nuestra condición de caso base de longitud 0, hacemos lo que tengamos que hacer, ¿vale? Y si no, actuamos en el caso general. En el caso general, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues el ámbito de aplicación de nuestro método es sobre este array y desde el principio hasta esta posición inclusive. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo opero en un recorrido descendente, opero sobre el opero sobre el extremo derecho y hago la llamada recursiva sobre el subarray izquierdo, aquel que empieza en 0 y termina en la posición fin menos 1. ¿De acuerdo? Recorrido descendente simplificado, eliminar de la cabecera el parámetro inicio, ¿vale? Y sustituirlo en el cuerpo, todas las veces que nos lo podíamos encontrar, lo sustituimos por el valor 0, que es el que va a tener en todo momento. ¿De acuerdo? Pues bien, pasamos a ver ya algunos ejemplos de aplicación de todo esto para que le veáis un poco de sentido. Dice, por ejemplo, vamos a sumar el contenido de un array y, por ejemplo, de forma ascendente. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hay que hacer es sumar los elementos de un array de enteros desde la posición 0 hasta la posición final, ¿vale? Vamos a utilizar un recorrido ascendente simplificado. Bien, pues esta sería nuestra cabecera, ¿vale? Sumamos el contenido de este array desde esta posición en adelante, ¿vale? Estamos utilizando un ascendente simplificado. Por lo tanto, el parámetro fin no existe, ¿vale? Esta sería la condición, la precondición del método asociada al parámetro inicio, es decir, inicio puede valer 0, de hecho en la llamada inicial, no sé si aparece por aquí, llamada inicial, aquí está, le pasamos un 0, ¿de acuerdo? Por tanto, inicio va a valer 0, o puede llegar a valer 0, se va a ir incrementando de 1 en 1 de llamada en llamada, y asumiendo un caso base de longitud 0, pues ese valor va a poder, digamos, cruzarse con el fin, con el ficticio fin, y poder llegar a valer a.length. ¿De acuerdo? Fijaos que esta precondición es exactamente la misma que habíamos puesto aquí. 0 menor o igual que inicio, menor o igual que a.length. 0 menor o igual que inicio, menor o igual que a.length. ¿De acuerdo? Bien, en un caso base de longitud 0, ¿vale? Esta sería nuestra condición de caso base, lo podéis comprobar si queréis. Fijaros, en un caso base de longitud 0 estamos intentando sumar cuánto suman las componentes de un array que no tiene componentes, ¿vale? Un array que no tiene contenido. Entonces, ¿cuánto suman las componentes de un array que no tiene componentes? Pues suman 0. ¿De acuerdo? Aparte 0 es el elemento neutro de la suma y nos va a servir para lo que nosotros queremos realizar, ¿vale? Dice, en otro caso, fijaros ahora un poco, yo estoy intentando sumar el contenido de este array desde esta posición en adelante. Bueno, pues ¿cuánto suma todo eso? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Cuánto suma? Si inicio, por ejemplo, inicialmente vale 0, ¿cuánto suman las componentes de este array? ¿Vale? Pues suman, en este caso, 5 más 0 más 1, 6, más 0 más 6, 12. ¿Vale? Esa sería una estrategia iterativa. De forma recursiva, esto lo vamos a ver así, ¿vale? ¿Cuánto suman las componentes de este array? Lo que suma esta componente de aquí, ¿vale? Lo que sería operar localmente sobre la posición inicio, ¿vale? Operar localmente sobre la posición A de inicio. ¿Cuánto suman las componentes de este array? Pues la suma de esta posición más lo que sume el resto. ¿De acuerdo? Y eso, lo que sume el resto, es lo que se va a encargar de realizar la llamada recursiva. Vamos a ver el código Java, que creo que se ve mucho más claro. Dice, fijaos, en otro caso el resultado será el valor que tenemos en la posición inicio más la suma A, es decir, la llamada recursiva, aplicándolo sobre el subarray derecho, es decir, el que empieza en inicio más 1 hasta el final.
¿vale? El que empieza aquí hasta el final, ¿vale? Else, ¿vale? Ese sería nuestro caso general. El resultado será el valor que tenemos en el extremo izquierdo más, y todo esto es una llamada recursiva, lo que sume el subarray derecho, ¿vale? Es decir, ¿cuánto suma todo este array desde la posición inicio en adelante? Lo que suma la casilla en la posición inicio más lo que sume el resto, ¿vale? Y eso, lo que sume el resto, lo representamos mediante una llamada recursiva, ¿de acuerdo? Respecto al caso base, pues lo que habíamos dicho antes, la condición de caso base de longitud 0 y el resultado será 0, ¿vale? Si se cumple esa condición, devolver 0. Es decir, si estamos hablando de un subarray que no tiene componentes, lo que suman las componentes de un array o de un subarray que no tiene componentes es 0. ¿De acuerdo? Y esta sería un poco la parte del paso 3. Paso 3, comprobación de las cosas. Dice, en el caso general, en cada llamada el parámetro inicio crece de 1 en 1. Eventualmente llegará a valer a.length. ¿De acuerdo? Alcanzando por lo tanto el caso base y finalizando así el algoritmo. Para todas las llamadas generadas, el valor de inicio siempre está comprendido entre sus dos extremos definidos en su precondición. ¿De acuerdo? Bien, para sumar, bien podemos sumar de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda, ¿vale? Vamos a sumar el contenido de un array ahora de forma descendente, ¿vale? Utilizando un recorrido descendente simplificado. ¿De acuerdo? Cabecera del método, bueno, pues la misma, solo que en vez de ser inicio es fin, ¿vale? La precondición asociada a fin, la podéis comprobar, recorrido descendente simplificado, esta es nuestra precondición. Menos 1 menor o igual que fin, menor o igual que a.length menos 1. Menos 1 menor o igual que fin, menor o igual que a.length menos 1. ¿Vale? Nuestro caso base de longitud 0, la condición que habíamos visto, fin menor que 0, fin menor que 0, ¿vale? Y volvemos a hablar de lo mismo, es decir, si estamos hablando de un subarray que no tiene componentes, ¿cuánto suman las componentes de un subarray que no tiene componentes? Pues 0, ¿vale? Si fin es más pequeño que 0, devolvemos 0. ¿De acuerdo? Y si no, estamos hablando de un caso general, es decir, ¿cuánto suman las componentes de este array? Pues esta componente más lo que sume el resto, es decir, trabajamos localmente sobre la posición fin, el resultado será la operación local, es decir, el valor que hay en la posición fin del array más lo que sume el resto del subarray izquierdo que llega hasta la posición fin menos 1. ¿De acuerdo? Dice, de llamada en llamada, el parámetro fin se decrementa de 1 en 1. Eventualmente en algún momento llegará a ser negativo, es decir, el valor de menos 1. Alcanzaríamos el caso base y terminaríamos el algoritmo, ¿vale? Y el parámetro fin se encuentra siempre dentro de su rango, ¿de acuerdo? El definido en la precondición del método. Bien, más ejemplos. Vamos a contar ocurrencias ahora dentro de un array, ¿vale? Esto lo vamos a ver tanto de forma ascendente como de forma descendente, ¿vale? Un recorrido o bien de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Dice, se trata de contar el número de veces que aparece un cierto X dentro de un array. Dice, pues vale, vamos a hacerlo mediante un recorrido ascendente simplificado. Bueno, pues esto sería la cabecera de nuestro método, ¿vale? El número de veces que aparece X, bueno, pues eso es un resultado de tipo int, por lo tanto, este será el tipo de retorno de nuestro método, ¿vale? Luego, como parámetros del método, tendríamos el propio array. Lógicamente tenemos que tener a X, porque X forma parte de la definición del problema. Y luego, al ser un recorrido ascendente y simplificado, pues uno de los dos índices tiene que desaparecer por el tema del simplificado. Y como es un recorrido ascendente, el que utilizamos, el que varía de llamada en llamada, es el de inicio, manteniéndose ese hipotético final ficticio al valor de a.length menos 1, es decir, la última posición del array. ¿De acuerdo? Esta sería entonces la precondición del método asociado a este índice, y dado que vamos a utilizar un caso base de longitud 0, es decir, este parámetro podría empezar valiendo 0, como de hecho es así como empieza, ¿de acuerdo?
luego esto se va incrementando de 1 en 1, ¿vale? Y, bueno, asumiendo un caso base de longitud 0, significa que se va a cruzar con el fin, ¿vale? Siendo el fin a.length menos 1, el máximo valor que podría tomar este parámetro de inicio sería a.length, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta sería un poco nuestra condición de caso base de longitud 0, y si ocurre eso, fijaros, lo que estamos tratando de definir es cuántas veces aparece x en un subarray que no tiene componentes, es decir, cuántas veces aparece x en el conjunto vacío. Pues 0, 0 veces aparece x en un conjunto vacío, ¿de acuerdo? Dice, en otro caso, estaríamos hablando del caso general. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, el resultado, aquí tenemos un ejemplo. Dice, el resultado es ver el número de veces que aparece x en el subarray derecho, ¿vale? El subarray este que tendríamos aquí de color gris. Dice, y sumarle 1 si casualmente en la posición de la izquierda también tenemos el valor de x, ¿vale? Si no, pues sería exactamente el mismo valor que hemos obtenido de cuántas veces aparece x en el subarray derecho. Vamos a verlo con este ejemplo. Dice x vale 0, es decir, estamos intentando contar el número de ceros que hay en este array. Como vemos, el número de ceros que hay es 2, ¿vale? Entonces, bueno, hemos supuesto esta situación, estamos en un caso general y estamos diciendo cuántos ceros hay desde la posición inicio en adelante. Vale, pues lo que dice es, vamos a ver el número de veces, el número de ceros que hay en el subarray derecho, ¿vale? Es decir, ¿cuántos ceros hay en el subarray de color gris? Pues hay 2, ¿vale? De momento tenemos ese dato. Dice, y vamos a sumarle 1 a ese 2 si en esta posición también hubiera un 0. Como no lo hay, ¿vale? Pues entonces el total de ceros es 2, es decir, lo que nos ha devuelto la llamada recursiva. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un poquito de detalle, ¿vale? Fijaros que el número de veces que aparece x en el subarray derecho es simplemente una llamada recursiva, ¿vale? Aplicándolo o haciendo que el ámbito de aplicación de la llamada sea desde inicio más 1 hasta el final, ¿vale? Es decir, hago la llamada recursiva, le paso el array, le paso el mismo x, lógicamente, y le digo que empiece en inicio más 1, ¿vale? Al ser un simplificado, esta llamada recursiva da cuenta desde la posición inicio más 1 hasta el final, ¿de acuerdo? Y este método, como devuelve un int, que es el número de veces que aparece este x desde esta posición en adelante, pues desde esta posición en adelante el número de veces que aparece el 0 es 2, es decir, el resultado de la llamada recursiva lo guardamos en esta otra variable. Tenemos 2, que sería el número de veces, el número de ceros que hay en el subarray de color gris, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos ese 2, bueno, pues hacemos la pregunta de, ¿y localmente en esta posición qué hay? Dice, porque si lo que hay es diferente de x, directamente devuelve como resultado completo el valor que teníamos aquí en esta variable. Es decir, si aquí no hay un 0, el total de ceros que hay aquí es el total de los que te haya dicho la llamada recursiva. En este caso, 2. Pero si no, si tuviéramos la suerte, entre comillas, de que aquí hubiera un 0, bueno, pues entonces la llamada recursiva nos ha dicho 2, ¿vale? Tendríamos este 2 aquí. Y si en la posición de inicio resulta que también tenemos el valor de x, lo cual sería este else de aquí, entonces el total de ceros es 1 más los que haya en la llamada recursiva. Es decir, 1 más 2 que hemos obtenido de la llamada recursiva, total 3. ¿De acuerdo? Fijaros un poco el planteamiento. Yo sé que esto es cambiar un poco el chip, que es lo que os estaba pidiendo al principio de la asignatura, y que estas cosas cuestan, ¿vale? Pero una vez le hayáis pillado el tranquillo, esto es coser y cantar, ¿de acuerdo? Nuestra condición de caso base es la condición de caso base de siempre en un recorrido ascendente simplificado. Si inicio es mayor o igual que a.length, ¿de acuerdo? Si inicio es mayor o igual que a.length, ¿vale? Devolvemos el resultado para un subarray que no tiene elementos. ¿Cuántas veces aparece x en el conjunto vacío? Pues 0. Y si no, hacemos la descomposición ascendente, ¿de acuerdo?
3. Para comprobar, bueno, pues similar a la validación que hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿vale? En el ejemplo anterior, donde también hacíamos un recorrido ascendente. Bien, ¿cómo haríamos esto de forma descendente? Pues vamos a verlo. La cabecera del método es exactamente igual que la anterior, solo que donde aparecía inicio ahora es fin. Y lo que estamos queriendo decir es cuántas veces aparece X dentro de este array desde el principio hasta esta posición. ¿Vale? Ese sería un poco el significado de nuestra cabecera. ¿Vale? La precondición asociada a este índice, teniendo en cuenta que asumimos un caso base de longitud 0. ¿Vale? Por lo tanto, este sería nuestra precondición, -1 menor o igual que fin, -1 menor o igual que fin, menor o igual que a.length -1. -1 menor o igual que fin, menor o igual que a.length -1. En un caso base de longitud 0, el resultado es idéntico. ¿Cuántas veces aparece X en el conjunto vacío? 0. ¿Vale? En otro caso, pues lo vamos a hacer de una forma análoga. Es decir, ¿cuántos ceros aparecen aquí? Bien, pues localmente vamos a operar sobre el extremo derecho y el subarray izquierdo se va a encargar de resolverlo la llamada recursiva. Es decir, hacemos la llamada recursiva sobre el mismo array, con el mismo X, y desde el principio hasta la posición fin-1. ¿Vale? En cont, que entonces quedará almacenado el número de ceros que hay en el subarray gris. ¿Vale? Y a continuación nos preguntamos qué es lo que hay en esta casilla. Si en esa casilla no hay una X, el resultado completo es directamente el que nos ha devuelto la llamada recursiva. Y si no, si casualmente aquí hubiera un 0, pues entonces el total de ceros que hay en todo este array es el que nos haya devuelto la llamada recursiva más 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros un poco en estas tareas que realizan las llamadas recursivas y cómo recogemos el valor que devuelven como un resultado que nosotros podemos utilizar para devolver el resultado que a nosotros nos interesa, que es este, es decir, el resultado del problema que teníamos en la cabecera. El problema que nosotros teníamos en la cabecera lo hemos desglosado utilizando, en este caso, un subproblema que es estrictamente más pequeño que el que teníamos en la cabecera. ¿De acuerdo? Hemos utilizado una llamada recursiva para resolver un subproblema del problema original y luego hemos operado localmente, en este caso, sobre esta casilla. Hemos combinado esos posibles resultados y hemos dado con el resultado que nosotros queríamos devolver como resultado de nuestro problema de la cabecera. ¿De acuerdo? La comprobación es similar a la validación que habíamos hecho en el recorrido descendente anterior. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Nos vemos en el siguiente.